Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que ay, madre mía, está que arde. Y es que vamos a hablar de una pareja que aunque nos digan que no hay nada, que son solo amigos, a nosotros no nos engañan. Hoy vamos a desmenuzar el último viaje a Roma de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué secretos esconde esta escapada italiana? ¿Hay romance en el aire o solo están disfrutando de unas vacaciones entre amigos? Preparaos un café, coged unas palomitas, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos, como siempre, os recuerdo que si aún no estáis suscritos al canal, corred a hacerlo. No os perdáis ni un solo vídeo de salseo, noticias frescas y todas las novedades sobre vuestras series y actores favoritos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Así no os perdéis nada de nada. Bueno, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos provocan un terremoto en el mundo del espectáculo, sobre todo en el mundo de las telenovelas turcas. Desde que protagonizaron Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí, la química entre ellos traspasó la pantalla. Los rumores sobre un posible romance fueron constantes, pero ellos siempre lo negaron. Dijeron que eran grandes amigos, que se llevaban genial, pero nada más. Sin embargo, la llama nunca se apagó. Y ahora zas, nos sorprenden con un viaje a Roma. Un viaje que, según ellos, es por motivos profesionales. Can para seguir promocionando sus proyectos en Italia, y Demet, bueno, ahí está la cuestión. Dicen que fue a apoyarlo, a acompañarlo como amiga. Pero, ¿de verdad nos creemos esa versión? Yo tengo mis dudas. Para empezar, el viaje en sí mismo ya es sospechoso. ¿Por qué Roma? Podrían haber elegido cualquier otra ciudad. ¿Por qué los dos coinciden en la misma ciudad, al mismo tiempo cuando supuestamente tienen agendas profesionales muy diferentes? No sé, Rick, parece falso. Luego están las fotos y los vídeos que han aparecido en las redes sociales. A ver, vamos a ser sinceros, ellos son conscientes de que cada paso que dan es observado y fotografiado. Saben que tienen fans en todas partes, y que esos fans están ávidos de cualquier información sobre ellos. Entonces, ¿por qué no se esfuerzan un poquito más en disimular? En las fotos se les ve juntos, riendo, compartiendo momentos. ¿Se les ve cómodos? Demasiado cómodos para ser solo amigos. Hay miradas cómplices, gestos cariñosos. A ver, no digo que se estén besando apasionadamente en cada esquina, pero sí que hay una conexión especial entre ellos. Una conexión que va más allá de la amistad. Y lo más interesante de todo, las pocas fotos que han subido ellos directamente. Han sido muy cuidadosos, muy selectivos. Fotos individuales, fotos con otras personas, pero pocas fotos juntos. ¿Por qué? ¿Qué quieren ocultar? ¿Tienen miedo de que se confirme lo que todos sospechamos? Además, hablemos de las fuentes cercanas a la pareja. Porque claro, cuando hay un salseo así, siempre hay alguien que habla, que filtra información. Y las fuentes cercanas a Can y Demet son un hervidero. Algunos dicen que sí, que están juntos, que están intentando retomar la relación. Otros dicen que no, que solo son amigos, pero que la chispa entre ellos sigue ahí. Y otros, los más intrigantes, dicen que hay algo más, algo que no quieren que sepamos. Hay rumores de que este viaje a Roma también podría estar relacionado con un posible proyecto profesional juntos. Recordemos que Erkenci fue un éxito arrollador en todo el mundo. ¿Estarán pensando en volver a trabajar juntos en una nueva serie o película? ¿Será este el motivo real del viaje a Roma? Si este fuera el caso, la estrategia de marketing sería brillante. Jugar con la ambigüedad, mantener a los fans en vilo, alimentando los rumores sobre un posible romance. Así, cuando anuncien el proyecto, la expectación será máxima. Todos estaremos deseando verlos juntos de nuevo en la pantalla. Pero volviendo al tema del romance, hay un detalle que no podemos pasar por alto, el pasado de ambos. Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales muy mediáticas, pero ninguna ha llegado a buen puerto. Demet Özdemir, por su parte, se casó hace poco y se divorció a los pocos meses. ¿Estarán ambos buscando una segunda oportunidad en el amor? ¿Estarán listos para comprometerse de nuevo?
Quizás este viaje a Roma sea una forma de probar las aguas, de ver si la química entre ellos sigue intacta, de evaluar si realmente hay futuro para una relación. Quizás estén intentando ser discretos porque no quieren repetir los errores del pasado, porque quieren proteger su intimidad. O quizás simplemente son amigos. Grandes amigos que disfrutan de la compañía del otro y que se divierten juntos en Roma. Pero sinceramente yo no me lo creo. Hay demasiadas señales que apuntan a algo más. Y no soy la única que lo piensa. Las redes sociales están que arden con este tema. Los fans de Can y de Met están divididos. Algunos sueñan con verlos juntos, felices y enamorados. Otros prefieren que sigan siendo amigos, porque temen que una relación sentimental pueda arruinar la magia que hay entre ellos. Y otros, los más escépticos, creen que todo esto es un montaje, una estrategia de marketing para promocionar sus carreras. Pero sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir saben cómo generar expectación. Saben cómo mantenernos enganchados a sus vidas. Y saben cómo hacernos soñar con un posible romance. Así que, ¿qué secretos esconde este viaje a Roma? No lo sabemos con certeza. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que la llama entre Can y Demet sigue viva. Y que mientras haya llama habrá esperanza. Y ahora, contadme vosotros, ¿qué opináis de todo esto? ¿Creéis que hay romance en el aire? ¿Pensáis que son solo amigos? ¿O creéis que todo es una estrategia de marketing? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestra opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si es así, dadle like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribíos al canal. No os perdáis ni un solo vídeo de salseo, noticias frescas y todas las novedades sobre vuestras series y actores favoritos. Gracias por estar ahí, por verme y por apoyarme. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Pero esperad, que aún hay más. Porque este culebrón no termina aquí. Vamos a profundizar un poquito más en este misterioso viaje a Roma y en todo lo que lo rodea. Agárrense que vienen curvas. Para empezar, hablemos de las casualidades. ¿Por qué? Vamos a ver cuántas casualidades pueden ocurrir en un solo viaje. Primero, la coincidencia de las fechas. Ambos con agendas supuestamente apretadísimas, encuentran un hueco para viajar a Roma al mismo tiempo. Segundo, los lugares que visitan. Se rumorea, que se les ha visto en los mismos restaurantes, en las mismas atracciones turísticas. Incluso se habla de que se hospedaron en el mismo hotel. Vamos, que esto ya no parece una simple coincidencia, sino un plan orquestado. Y hablando de hoteles, ahí es donde la cosa se pone más interesante. Porque, claro, los fans de Can y Demet son como sabuesos, no se les escapa nada. Se han puesto a investigar a fondo y han encontrado indicios de que, efectivamente, podrían haberse alojado en el mismo hotel boutique, un lugar súper exclusivo y discreto, perfecto para una escapada romántica. Se rumorea que incluso reservaron habitaciones contiguas, con la excusa de estar más cerca por si necesitaban algo. ¡Ay, madre mía, qué excusa más vieja! Además, no podemos olvidarnos de las miradas. Porque las miradas, mis amores, lo dicen todo. Esas miradas cómplices, esos gestos cariñosos. Se nota que hay una conexión muy fuerte entre ellos. Y no solo lo digo yo, lo dicen las fotos, los vídeos y hasta los comentarios de los fans. Muchos coinciden en que se les ve más felices y relajados que nunca. Como si estuvieran disfrutando de un momento especial, lejos del estrés y la presión de la fama. Y es que, a ver, Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy atractivas, con mucho carisma y con una química innegable. Es normal que haya atracción entre ellos. Lo que no es tan normal es que sigan negando lo evidente. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué tienen que ocultar? Una de las teorías que más fuerza está cobrando es la de la estrategia de marketing. Según esta teoría, el viaje a Roma sería una forma de generar expectación de cara a un posible proyecto profesional juntos. Una forma de mantener a los fans enganchados y de crear interés en su regreso a la pantalla. Y la verdad es que si lo pensamos fríamente tiene mucho sentido. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares del momento. Su serie Erkenci Kuş fue un éxito mundial.
Una nueva colaboración entre ellos sería un bombazo seguro. Y si además le añadimos el ingrediente del romance, la combinación es explosiva. Pero, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar con esta estrategia? ¿Están jugando con los sentimientos de sus fans? ¿Están utilizando su vida personal para promocionar su carrera? Son preguntas difíciles de responder, pero que sin duda debemos plantearnos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el factor presión mediática. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han sufrido mucho por la persecución de los paparazzi y por la constante exposición mediática. Quizás simplemente estén intentando proteger su intimidad y evitar que su relación se convierta en un circo. En el caso de Demet, es especialmente comprensible que quiera ser cautelosa. Recordemos que su matrimonio fue muy corto y muy mediático. Es posible que no quiera volver a cometer los mismos errores y que prefiera mantener su vida sentimental alejada de los focos. Y Can, por su parte, también ha tenido sus propias experiencias negativas con la prensa del corazón. Ha sido acusado de machista, de mujeriego. Es normal que quiera cuidar su imagen y evitar escándalos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos creemos la versión oficial de que son solo amigos? ¿O seguimos sospechando que hay algo más? Yo sinceramente sigo pensando que hay gato encerrado. Hay demasiadas señales que apuntan a un romance. Pero al final, lo importante es que Can y Demet sean felices. Si están juntos, bien. Y si no, pues también. Lo que no podemos hacer es obligarlos a estar juntos o juzgarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y comentando cada uno de sus movimientos. Porque al fin y al cabo, el salseo es parte de la vida. Y a nosotros, mis amores, nos encanta el salseo. Así que seguid atentos a mis redes sociales, porque voy a seguir investigando a fondo este tema y os voy a mantener informados de todas las novedades. No os perdáis ni un solo detalle. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya entretenido. Si es así, dadle like, compartidlo y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao, mis amores. Os quiero. Pero esperad, una cosita más antes de irme. Se me olvidaba comentaros un detalle que me parece crucial en todo este embrollo: la actitud de los fans internacionales. Porque, a ver, aquí en España somos muy fans de las telenovelas turcas, pero en otros países, como Italia o Latinoamérica, la locura por Can y Demet es aún mayor. Y son precisamente los fans de estos países los que están más convencidos de que hay romance. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales. No se les escapa nada. Han creado grupos de debate, foros de discusión. Han montado un auténtico CSI para descubrir la verdad sobre el viaje a Roma. Y lo más curioso es que muchos de estos fans aseguran haber visto a Can y Demet juntos, en actitud cariñosa, en diferentes lugares de Roma. Algunos incluso afirman haberles sacado fotos y vídeos, pero no los han publicado por respeto a su intimidad. ¿Será verdad? ¿O serán solo invenciones de fans ilusionados? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí es cierto es que la presión de los fans internacionales está siendo muy fuerte. Están exigiendo a Can y Demet que aclaren la situación y que dejen de jugar al despiste. Y es que, a ver, los fans son los que hacen que los actores sean famosos. Son los que compran sus revistas, ven sus series y los apoyan en cada proyecto. Por eso es importante que los actores sean honestos con sus fans y que no les oculten la verdad. Pero por otro lado, también hay que entender que los actores tienen derecho a su intimidad y a no tener que dar explicaciones sobre su vida personal. Es un equilibrio difícil de encontrar. En cualquier caso, lo que está claro es que el viaje a Roma de Can y Demet ha generado una enorme expectación a nivel internacional. Y que los fans de todo el mundo están esperando ansiosamente que se confirme el romance. Así que seguid atentos a mis redes sociales, porque os prometo que voy a seguir investigando a fondo este tema y os voy a mantener informados de todas las novedades. No os perdáis ni un solo detalle. Y ahora sí, me despido definitivamente por hoy. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.